Mi nombre es Fabián Alejandro Hernández Maech. Soy estudiante de la UNAD matriculado en la carrera de agronomía que hace parte de la escuela en Canma. Mi número de grupo en el curso de biología celular y molecular es el número 3. A continuación voy a explicar la tarea 4, donde consistía en evidenciar procesos de osmorregulación. Para evidenciar dichos procesos, realizamos 3 montajes en casa. Para el primer montaje utilizamos los siguientes materiales: papel celofán transparente, una botella de plástico, recipiente de plástico preferiblemente transparente, una jeringa de 10 centímetros cúbicos, color de cocina, sal de cocina, vaso, marcador permanente, cinta pegante y bandas elásticas. Bueno, voy a explicar cómo se realizó este montaje. Primeramente teníamos que coger la botella, quitarle la parte inferior, luego con el papel celofán sellábamos esa parte que quitamos, la pegamos el papel con cinta y lo aseguramos con la cinta, con las bandas elásticas, para que el líquido que se iba a introducir dentro de la botella no se fuera a filtrar al recipiente. Luego cogíamos una cucharada de color de cocina y 4 cucharadas de sal de cocina y las disolvíamos en agua en un vaso. Luego de hacer esto, introducíamos la botella dentro del recipiente de plástico, añadíamos con la jeringa el agua de color a la botella hasta más o menos hasta la mitad o un poquito más, y luego añadíamos al recipiente de transparente, añadíamos agua hasta la mitad del recipiente, lo marcábamos con el marcador, igual también marcábamos hasta qué nivel el agua quedó en la botella y hasta qué nivel quedó en el recipiente, para poder evidenciar de esta manera los cambios. Este proceso teníamos que evidenciarlo por un periodo de 3 horas aproximadamente, o hasta que se evidenciaran cambios. Este es el momento inicial. Al cabo de media hora, en la fotografía 2 ya se comienzan a evidenciar los cambios en el agua, donde el papel celofán comienza a cumplir la función. Ahorita más adelante les voy a responder y a explicar por qué sucede esto. En la fotografía 3 se ve ya el agua un poco más amarilla. En la fotografía 4 se evidencia ya un poco más el agua amarilla. En la fotografía 5 ya se ve totalmente el agua de consistencia amarilla. Y en la fotografía 6 y 7 ya prácticamente ya se ve el agua totalmente amarilla tirando a naranja, y también se evidencia que el agua baja un poquito, el agua que había en la botella baja un poquito, y que la que está en el recipiente sube también un poquito. Para el montaje de materiales que el montaje 1, se hizo lo mismo, se observó por un periodo de 3 horas aproximadamente. A mí se me demoró un poquito más. Lo único era que ya el agua limpia iba a ir dentro de la botella y el agua de color dentro del recipiente. El cambio observado, como se puede ver ya en la fotografía 3, es que el agua del recipiente, de la botella, comienza a salir, o sea, el papel celofán vuelve y comienza a jugar su proceso, y el agua del recipiente comienza a subir un poquito, donde se va evidenciando en las fotografías, como la 4, la 5 y la 6, que el agua, a medida que va pasando las horas, va bajando su nivel. Aquí ya en la fotografía 6 ya se ve de una mejor manera que el agua del recipiente subió un poquito. Para el montaje 3 necesitaríamos una zanahoria o una papa, 3 vasos de vidrio o plásticos transparentes y sal de cocina. Los 3 vasos, la sal y la papa, la cual teníamos que
partirla en 3 trozos iguales del mismo tamaño, el mismo grosor, para poder hacer este montaje. Este montaje consistía en a cada vaso, en marcarlo, vaso 1, vaso 2, vaso 3. Al vaso 1 teníamos que añadirle media cucharada de sal, al vaso 2 teníamos que añadirle 4 cucharadas de sal y al vaso 3 lo dejábamos sin nada, solamente el agua. Llenábamos cada vaso más o menos un poquitico más de la mitad de la cantidad de agua que le cabría al vaso. Disolvíamos donde echamos sal, al vaso 1 y al vaso 2, disolvemos la sal que le agregamos al vaso. Luego los trozos de papa las medíamos, teníamos que medirlas, teníamos que medir su diámetro, su grosor y su consistencia. Luego de medir esas tres mediciones, añadíamos cada trozo a cada vaso, a su respectivo vaso, y se evidenció que en el vaso 2 la papa no se sumergió totalmente como pasó en el vaso 1 y en el vaso 3. En el vaso 2 la papa quedó flotando por un periodo muy corto, pero me causó como inquietud. Entonces eso pasa por la densidad que el agua adquiere con la sal, ya que pues al vaso 2 se le agregaron 4 cucharadas de sal. Entonces aquí se ve el día inicial, al día 2, 24 horas, donde ya pues las papas cambian, ya no son iguales. Ya por ejemplo esta se ve un poco más pequeña y tiene un color ya como negro, como café. Al día 3 se evidencia lo mismo, que ya está un poco más reducida, igual que esta, pero pues para eso era las mediciones, porque a simple vista los cambios se ven, pero no notablemente. Entonces está la tabla de mediciones. El día 1, el día inicial, en la rodaja 1 y la rodaja 2 y la rodaja 3, todas pues medían lo mismo, 6 centímetros, 1 centímetro de grosor y consistencia toda dura. Al día 2, a las 24 horas, el diámetro de la rodaja 1 ya era de 5,7 centímetros, su grosor era de 9 milímetros y su consistencia era semiblanda. En la rodaja 3 ya pues había bajado también un poquitico, su diámetro era de 5,5 centímetros, su grosor de 9 milímetros y era también semiblanda. En la rodaja 3 ya no disminuyó, sino aumentó un poquito, ya no era 6 centímetros, sino era 6,2 centímetros, grosor 1 centímetro, consistencia dura. Al día 3, en la rodaja 1, el diámetro era de 5,7 centímetros, el grosor era de 9 milímetros y la consistencia ya era blanda. En la rodaja 2, el diámetro era de 5,2, redujo un poco, su grosor de 8 milímetros y consistencia blanda. En la rodaja 3, el día 3 sí se mantuvo igual. Bueno, voy a explicar con estas preguntas los cambios que se observaron en los 3 montajes anteriormente. Primera pregunta: ¿qué función cumple el papel celofán de los montajes 1 y 2? El papel celofán cumple la función de ser una membrana semipermeable en los dos montajes, en el montaje 1 y el montaje 2, que permite que ciertas moléculas que pasan a través de ella por difusión, es decir, que las moléculas o partículas se muevan de una región de alta concentración a un área de baja concentración hasta obtener una distribución uniforme. En este caso, en el montaje 1 se evidencia cómo el agua de color que estaba dentro del recipiente, dentro de la botella, se pasa por medio del papel celofán al recipiente de plástico, al recipiente transparente. Segunda pregunta: ¿cómo se pueden explicar los cambios observados en los 3 montajes y qué relación tienen dichos cambios con los procesos de osmorregulación y homeostasis? Justifique su respuesta. Los cambios observados en los 3 montajes evidencian la regulación de la entrada y salida de líquidos o solutos de las células.
Recordemos que la osmorregulación son los mecanismos que controlan la homeostasis de líquidos y de los iones del medio interno. Y recordemos que la homeostasis son los procesos fisiológicos encargados de mantener la constancia del medio interno a pesar de las variaciones que pueda haber en su entorno. La relación que tienen estos tres montajes con los procesos anteriores es el control y salida de líquidos o moléculas de las células y de la autorregulación de la consistencia relativa de la composición y las propiedades del medio interno de los organismos. Y como última pregunta, tenemos, ¿existe relación entre los montajes realizados y el concepto de soluciones hipotónicas, isotónicas e hipertónicas? Explica su respuesta. Bueno, en las soluciones hipotónicas, es aquella que tiene menor concentración de soluto con el medio interno en relación al medio citoplasmático de la célula. Esta solución la podemos relacionar con el montaje 1, ya que bajo estas condiciones el agua se difunde a la célula, es decir, se produce ósmosis de líquidos hacia el interior de la célula. Como se evidencia, el agua de la botella que tenía color se comienza a salir, se comienza a hacer el proceso por el papel celofán de la membrana semipermeable y pasa al recipiente que tenía el agua limpia y comienza a evidenciarse que el agua limpia comienza a coger un color un poco amarillo. En las soluciones isotónicas es aquella en la cual la concentración de soluto es igual fuera y dentro de una célula. Esta solución se relaciona con el montaje 3, con el vaso 3. Recordemos que el vaso 3 no tenía absolutamente nada de sal, era solamente agua, y se evidenció que la papa tomó una consistencia dura durante sus 3 días, y el diámetro y el grosor aumentó un poquito. Y en las soluciones hipertónicas es aquella que tiene mayor osmolaridad en el medio externo, por lo que una célula en dicha solución pierde agua debido a la diferencia de precisión, es decir, a la presión osmótica, llegando incluso a morir por deshidratación. En este caso, pues lo relacionamos con el montaje 2, donde la botella de plástico que tenía el agua limpia comienza a perder agua y se comienza a pasar al recipiente que tenía el agua de color. Y también en el montaje 3 se evidencia con los vasos 1 y 2, donde las papas, en vez de aumentar como en el vaso 3, comienzan a disminuir por la densidad que ocasiona la sal en este proceso.